niños y adolescentes sin supervisión. Seguros Horizonte. Entre todos. Bueno, feliz día a todos y todas. Vamos pasándolo aquí sabrosito. Para la gente despierta. Hoy cuando es martes 25 de noviembre, ya prácticamente la última semana del penúltimo mes. Suena complicado, pero no es así. Bueno, hoy como siempre nos acompañan a través de Venezolana de Televisión toda la gente despierta y por supuesto la gente de las emisoras de radio y televisión que van a ver dentro de este espacio inferior de la pantalla. Entre ellas, por supuesto, la Radio del Sur que transmite en diferido desde las 7 de la mañana para toda la gente despierta. De una vez, por todo el cañón, en la búsqueda de la verdad que hemos asumido militantemente como un valor fundamental, pulsamos la opinión de la gente despierta que es, en definitiva, la protagonista principal para poder encontrar esa verdad entre todos. Hoy hemos publicado en nuestra cuenta de Twitter, está desde ayer, en la cuenta @entretodosbtv, una pregunta relacionada con el tema de nuestro programa de hoy. La pregunta es muy sencilla. ¿Cree usted que la televisión venezolana está cumpliendo con las expectativas de la población? ¿Quién dijo algo? ¿Escuché algo por ahí? Bueno, cualquier cosa que quieran decir, por favor, utilicen las redes sociales, @entretodosbtv. ¿Dónde está? Muéstrenselas ahí. @VTV Canal 8, ya sale una vez, y @gente despierta. Y nuestra dirección de correo electrónico entretodos@btv.gov.be. Ahí está todo. Por ahí mandan su comentario y nosotros lo rescatamos para seleccionar de allí los que más se parezcan al de la mayoría. Recuerden que la señal Entre Todos también es transmitida no solamente por Venezolana de Televisión, sino por la Radio del Sur y por la red de emisoras que nos acompañan, especialmente la Radio del Sur. Bueno, vamos a hablar de ese tema, pues, la televisión. La televisión, como muchos saben, y en forma, digamos, concreta, es un medio radioeléctrico. Utiliza ondas y electricidad y electromagnetismo. Está dedicado a la difusión de mensajes audiovisuales. Es, por supuesto, muy importante porque llega a todos los hogares y a todas las clases sociales de Venezuela, por lo cual tiene gran influencia en el comportamiento de los individuos y más aún en los niños, en las niñas, en los adolescentes, es decir, en la población vulnerable. La característica de la televisión es la de ser un medio de difusión masiva, debido a lo cual se concentran en su entorno numerosos y variados intereses, tal como se percibe en la programación que se transmite, por ejemplo, en algunos medios mercantiles. Es el medio de difusión de mensajes por excelencia y el que mayor influencia tiene dentro de los hogares. Al colocarse como una organización social, como una promotora de una cultura socializadora, que lleva inmerso un estudio de vida, unido a las necesidades, a las aspiraciones y formas de pensar. Todo eso es la televisión y mucho más. La televisión en manos mercantiles, por ejemplo, actúa con el propósito de crear una masa de usuarios que responda a los intereses de los grupos económicos dominantes, que compren lo que yo estoy vendiendo o que mantengan la idea de que el capitalismo es lo más importante. Hace algunos días la televisión cumplió años y es por ello que estaremos conversando sobre la historia, la televisión en Venezuela, la historia, evolución de la televisión en nuestro país. Además, haremos un análisis de la transición que ha tenido desde sus inicios y cómo se ha manejado el contenido a través del tiempo. Pero eso no lo voy a hacer yo. Por ejemplo, la televisión paga o por suscripción, especialmente mercantil, se ha logrado posicionar en el mercado televisivo venezolano, llegando al 21,34% de los hogares en el primer trimestre de 2007, por ejemplo. Hay que ver cómo están las estadísticas ahora. Al respecto, 5 grandes empresas dominan este segmento. Inter es la principal empresa con
430.000 afiliados, es decir, el 39%. Seguida por DirecTV, parece mentira, ¿verdad? Se pensaba que era al revés, con 400.000 suscriptores, el 36,5%. Net1 con 110.000 clientes, el 10%. Supercable con 105.000 afiliados, que es el 9,5%. Telmex con 150 suscriptores, 150.000, ¿será? 5,2%. Y otros que están a nivel de las regiones, por ejemplo, allá en Mérida hay una que llaman Tobarsat. En la actualidad existen diversos canales de televisión de origen venezolano por internet que emiten contenidos desde informativos, políticos, musicales y de variedades y de cualquier otra naturaleza. Justamente para tratar de abordar con la mayor amplitud y profundidad posibles este tema, se encuentra con nosotros Enio Di Marcantonio. ¿Cómo estás, Enio? Deja por este vasito de agua por aquí. Póngalo. Para que no vaya a volar por ahí. Bueno, él es licenciado en comunicación social, es músico, por eso tiene que tener pelo largo, sí, seguramente, columnista del Correo de los Orinoco, productor, conductor y periodista del programa de radio La Descarga, eso es en Radio Nacional Activa, sí. RNN Activa, los Vengo jóvenes. de allá medianoche de hoy. ¿Amaneciste? Sí, un poco. Pero estás tranquilo. Tranquilo. Bueno, autor del trabajo de grado 50 años de programación televisiva en Venezuela, estudio comparativo de la programación de la televisión venezolana. Y es siempre locutor de la Radio Nacional Activa en varios espacios. Bueno, Enio, yo te conozco bien y además tengo digamos, la virtud de que, tú sabes el tema de Lucinchi, el video de Lucinchi. Yo no lo tenía porque eso lo encaletaron por allá en Radio Caracas y llegó un día Enio y me dijo, aquí está, te lo tengo. Como el muchacho de la propaganda, te lo tengo. Completico además. Gracias, Enio, por ahí lo tengo guardado, como un tesoro. Así como, ¿sí, ¿tú crees? Se vale, se vale. En el último programa, ¿te parece? Ah, bueno. Bueno, Enio, mira, cuéntame un poco, ¿cómo nace la televisión? Porque hasta yo tengo el conocimiento, tanto la radio como la televisión nacen por intereses comerciales. Mucha gente cree que es porque, no, para dar un medio para cultura, para la educación. No sé, ¿qué crees tú? Bueno, la televisión en Venezuela sí comienza como un hecho estatal, ¿no? Pero no tarda en cuestión de meses en ser también un hecho comercial. La televisión, el primer experimento de televisión en Venezuela fue en el año 1947 con Miguel Sapkowski, que hace una cámara de televisión, y después en el año 1950 se hace la primera exhibición de la televisión en Venezuela. Dos firmas, General Electric y Squibb & Sons, hacen una transmisión del Hospital Carlos J. Bello en San Bernardino, aquí en Caracas, y a partir de ese momento comienza la cuestión, pero la seguridad nacional en la época, no olviden que estaba la Junta de Gobierno, desmanteló la exposición porque sentía peligro en ese invento nuevo que estaba llegando. Y hace una semana... Sospechoso, típico de las dictaduras, sí. Hace una semana, menos de una semana, el sábado 22 de noviembre de 1952, bueno, sábado 22 de noviembre de 2014, pero en 1952, nace la primera televisora de Venezuela. La primera transmisión fue hace poquito, hace 62 años, que fue la televisora nacional Canal 5, que se creó con el fin de que tú acabas de decir, Luis Guillermo, ¿no? Estación experimental con fines culturales y divulgativos, así se le llamó con el tema de la Junta de Gobierno, que fue el civil de la Junta que la inaugura, Germán Suárez Flamerich. Al poco tiempo, en diciembre, es elegido Pérez Jiménez como presidente y, por supuesto, a partir de ese momento comienza la televisión pública. Y el primer canal de televisión, mucha gente se confunde porque la televisión ha jugado al olvido, ¿no? Y por eso estamos rescatando la memoria histórica. No fue Radio Caracas Televisión. Radio Caracas nace en noviembre también, pero el 15 de noviembre fue Televisa, que es lo que hoy es Venevisión, que le hizo en ese momento Gonzalo Veloz Mancera y sale en mayo de 1953. Todo eso en dictadura de Pérez Jiménez, además. Sí, señor. Ah. Es un medio creado en dictadura. Bueno, ahí está. Pues. Pero es un medio creado en una dictadura que no estudió la televisión como medio y su poder de influencia. La televisión, los comunicólogos decían que la dictadura lo veía como un gadget del progreso, ¿no? O sea, como el hecho de que, bueno, así como vamos a importar celulares, bueno, vamos a importar... Este es el viejo cinero, ¿no? Sí, señor, pero eso llega un poquito más adelante, de los años 60. La televisión nace con ingenuidad. Eso es bueno y eso es malo. Es bueno porque la televisión, los primeros hacedores de televisión empezaron a hacer una televisión inocente que no se planteaba imitar patrones transnacionales, sino que se planteaba reproducir lo que hacían en la radio, las radionovelas, pero que eran con temas de época, de Ramón Díaz Sánchez, nuestros novelistas venezolanos, en la televisión. Eso por ese lado. Y por supuesto, esa ingenuidad con la que nace tiene su parte mala, que es que el único reglamento que tenía la televisión era un reglamento que ni era de la televisión, era de radiodifusión, que era el reglamento de radiodifusión de 1941.
No hubo más reglamento hasta el año 2000, con la Revolución Bolivariana, que fue la ley de telecomunicaciones. Claro, yo me acuerdo que cuando yo saqué mi título de locución, que fue en el año 1981 por ahí, estudiamos el reglamento de 1941. Exactamente. Igual Igual que en la Escuela de Comunicación Social. 40 años atrás. Ajá, y después duró un tiempo más. Sí, sí, hasta el año 2000 con la ley de telecomunicación. O sea, de la cuarta a la quinta pasaron años para tener un reglamento y después la ley de responsabilidad social en radio y televisión, hoy medios electrónicos también, que sale en el año 2004. Oye, entonces, ¿esa es la historia de la televisión en nacimiento? ¿O qué? Es el nacimiento, podemos hablar de la década 50-60, con la llegada del amigo Diego Cisneros, que usted está mencionando aquí. Bueno, no mío, pero tuyo. Amigo mío no es. Lo cierto es que cae Pérez Jiménez, llega una crisis económica fuerte, inclusive el Bolívar tuvo que devaluarse, está de 3.35 a 4.30, con la caída de Pérez Jiménez, y Gonzalo Veloz Mancera, quebrada Televisa, dijo, bueno, entregó el canal. Y entonces es Rómulo Betancourt quien le propone a Diego Cisneros precisamente hacer Venevisión, y el 27 de febrero, fecha paradójica, pero en 1961 nace Venevisión. Ah, bueno, entonces Rómulo Betancourt le propone a Cisneros. Exactamente. Yo tengo la impresión, es la historia que yo tengo, que como Cisneros venía amarrado con Rockefeller, con las empresas de Rockefeller, qué sé yo, Sears, Pepsi Cola. Él trabaja más que todo en el negocio de alimentos y se Claro. interesa en el negocio de... El Cisneros llega aquí a Venezuela con esas franquicias, y ya Rómulo, en el pacto de Nueva York, en Estados Unidos, ya había amarrado las relaciones con Rockefeller, y cuando llegan a Venezuela dice, bueno, pero si Radio Caracas Televisión nació en la dictadura de Pérez Jiménez, ¿qué garantía hay de que Radio Caracas nos vaya a respaldar en la democracia DECA? Entonces, no, tenemos que sacar un canal de televisión aliado. Claro, y además ellos se han vendido siempre Venevisión como un canal que nació para defender la democracia. Claro. Bueno, Carlos Andrés Pérez salió corriendo para Venevisión cuando le tiraron el golpe. Cosas de la historia. Porque además Carlos Andrés Pérez era el ministro de Relaciones Interiores cuando Rómulo Betancourt. Correctamente. Todo se relaciona. Todo se relaciona. Y es verdad lo que estás diciendo. De hecho, la televisión venezolana, sí, como te dije, nace de la iniciativa pública. Es decir, la televisora nacional en orden cronológico exacto es la que nace. Pero la televisión siempre contó, y este documental TV Venezuela de Jorge Solé, que se lo recomiendo, muestra a los patrocinadores que tenía la televisión. Creo que era la Universidad de los Andes, creo. Sí. ABC, NBC, CBS, los canales estadounidenses asesoraron a la televisión, inclusive Globovisión tuvo asesoría de CNN, es decir, las transnacionales de la información estadounidense, las transnacionales de la comunicación estadounidense influyeron directamente sobre lo que ellos llamaban su patio trasero, que era Latinoamérica y por supuesto Venezuela. ¿Tú crees que desde el principio, por ejemplo, desde que nació Venevisión, ya iba con el interés de condicionar a la población? Sí, porque yo hablo de la ingenuidad en la parte de producción, pero ya en los años 60, o sea, con la caída de Pérez Jiménez, ya la televisión empieza a ser vista como un negocio transnacional. Eso TV Venezuela lo muestra muy bien y otros estudios también. Inclusive Andrés Cañizales, que hoy puede desdecirse, habla de la presencia de una oligarquía comunicacional en el año 1991. Andrés Cañizales, que ahora es un ferviente opositor del gobierno y se la pasa hablando mal del gobierno. Y alguna mentirita ha dicho que vamos a ver más adelante sobre el tema de la no renovación de la concesión de Radio Caracas. Lo escribió en la revista Chasqui de México, una revista especializada en la comunicación que lo vamos a desmontar ahora. Entonces empieza la transnacionalización en los años 60 hasta finales de los 70. De hecho, Venezolana de Televisión, este canal donde estamos hoy, era un negocio privado y además cubano. Guarmestre, CBTV. De los autores, sí. CBTV. Cadena Venezolana de Televisión. Sí, eso, por cierto, era de los... también entraron en el negocio, creo que los Folmer. Y creo que lo mismo el dueño de la Polar, ¿no? Mendoza. No, tenía vínculos Monsanto. Monsanto, sí, imagínate tú. Gente del negocio de los alimentos. Del negocio, sí. CBTV nace con las empresas Col TV y Proventel en el gobierno, ya empezando el gobierno de Raúl León y el 1 de agosto de 1964. Que creo que hubo un negocio ahí, por ahí me estuvieron diciendo en los pasillos que hubo una vez un negocio que cuando vendieron el canal privado CBTV al Estado, parece que había una oferta mejor, pero que le dejaron un precio más bajo. Y con eso le dijeron los que vendieron, dice, bueno, aumentame un medio el kilo de azúcar. Y con eso pagan la deuda. Claro, y ahí está eran dueños de empresas agroindustriales. Sí, Venezolana de Televisión nace ya estatal en 1975 y ya la comunicología de la época criticaba la adquisición del Estado, porque nosotros dijimos que nació Televisora Nacional en el año 52, que es el primer canal de la televisión de Venezuela. Y la idea era hacer una red con Televisora Nacional, Venezolana de Televisión. Entonces decía, en vez de rescatar Televisora Nacional, que estaba muy desactualizada tecnológicamente, no había desarrollo, está en el Cerro Marín, como siempre dice Walter Martínez, ahí cerca de San Agustín, esta zona. En vez de rescatar la Televisora Nacional, compras otro canal.
O sea, lo consideraban un despilfarro en esa época para efectos de la administración pública. Entonces, al unir estas dos señales, por un lado sí, el canal gana más fuerza, era uno de los canales con más cobertura de Venezuela, pero al final, como pasó con la Cuarta República, y con esto ya estamos entrando en los años 80, la crisis económica. La crisis económica que empieza en el país, que no era ninguna crisis inducida, no era ninguna crisis que tú pudieras decir, bueno, que los empresarios jugaban contra el gobierno, sino que sencillamente se acabó el dinero del petróleo. Se chuparon el dinero del petróleo, se endeudaron, además, y además en dólares, pagaderos en dólares, no en petróleo, ni mucho menos, y evidentemente entra la crisis económica. Entonces, ¿cómo va a encarar el país la crisis económica? Un poco como encaró la televisión. Los trabajadores querían un cambio hacia la izquierda, los dueños querían un cambio hacia la derecha, y estos dos intereses empezaron a chocar. Entonces nacieron el proyecto Roraima, que era de la gente de Marcel Granier, del Grupo 1BC, y empiezan Un grupo que quería ser gobierno. Exactamente, la visión de un gobierno corporativo. Y el grupo de los trabajadores que estaba luchando por un país mejor, que querían un cambio realmente en el país sustancial, de los trabajadores de la televisión. En ese marco, la quiebra de Televisora Nacional es uno de los hechos que demuestra la crisis del país. El primer canal de televisión de Venezuela fue entregado, además el comunicólogo Gustavo Hernández en el 99 habla, o en su diagnóstico de la televisión de Venezuela, habla del año 1999 como un golpe de Estado comunicacional. Fue más duro que la frase que... ¿Eso cuando se la entregan a la iglesia? A la iglesia, a 1BC y al Cisnero. Y a Venevisión. Es una especie de joint venture entre la iglesia, Radio Caracas y Venevisión. Exactamente. Para que hicieran Vale TV. Sí, Vale TV, que es un canal que reproduce el modelo capitalista a nivel de cultura. En un tiempo lo llamábamos como una limosna de la empresa privada de la cultura, porque toda la televisión debería ser cultura. Pero preferimos decir también ese punto, ¿no? Sí, te promueve cultura, pero ¿cuál cultura? Lo que tú ves son documentales de la BBC, documentales que promueven el modo de vida capitalista, pro-occidentalista, anti-oriental, y además estos productos culturales, y además su visión de la historia, de esa historia, la historia que escribió el capitalismo. Y su visión de la iglesia también, que la meten ahí. Por supuesto. Disparadita. Pero la iglesia obtuvo otra concesión, que demuestra también el crecimiento de la televisión ya en este siglo, en este periodo, que viene siendo TV Familia. TV Familia es otra concesión entregada a la Iglesia Católica Venezolana. Pero lo más grave de Vale TV, la gente se preguntaba mucho por qué el presidente Chávez se encadenaba tanto cuando comenzó, que eran 7 horas, 8 horas y usando las cadenas. Y por supuesto lo atacaba la empresa privada. La empresa privada es un poco cínica, la televisión privada sobre todo, porque ellos son los responsables de las cadenas. Con el golpe de Estado comunicacional... Claro, al no difundir la información del gobierno, el gobierno se ve obligado a encadenarse. Claro, pero podía haber un argumento más. O sea, tenemos un canal de televisión que es Venezuela de Televisión, ¿para que usar los otros canales? Porque con el golpe de Estado comunicacional de 1999, que da Caldera en la soledad de Miraflores, ¿verdad? Con la iglesia y tal, le quita, con entregar a la televisora nacional, 25% de la cobertura venezolana de televisión. Entonces, para tú poder llegar a Sabaneta de Barinas, a Mene Grande y otras partes donde no se veía BTV en señal abierta porque le habías volado 25% de la cobertura, entrabas a través de Venevisión por las cadenas. Ah, mira, pues. Y hoy en Era la día, única forma legal de hacerlo. vamos entonces, ¿cómo fue el proceso cuando llega Chávez? Porque entonces tenemos, es una nueva etapa. Sí, claro, claro. Porque al principio Cisneros estaba enamorando a Chávez, pero después Chávez le dijo hasta aquí. Bueno, sí, la famosa anécdota que dicen, bueno, pero Chávez no obtuvo el apoyo del BBVA, Banco Provincial. Bueno, pero Chávez fue el mismo que cuando hubo las estafas inmobiliarias dijo, llámeme al presidente del Banco Provincial. Eso demuestra que porque Chávez es el mejor presidente que ha tenido Venezuela en su historia. ¿Por qué? Porque es el único que no tuvo compromisos con nadie, que vino a asumir su misión de gobernar para el pueblo. Y hablando del pueblo, cuando entra la revolución en el periodo, viene la etapa de la televisión comunitaria alternativa. Por supuesto, habían pequeñas iniciativas en pequeñas ciudades de la televisión comunitaria, pero la explosión empieza con Chávez gracias también a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Y claro, los críticos de la época de la UCAP y compañía decían que era populista crear medios comunitarios alternativos. Ya no dicen eso, pero en esa época, en el año 2000 lo decían. Y entonces esos medios se unen para hacer, se ha unido la televisión, nuestra televisión alternativa ha logrado inclusive crear redes internacionales con Alba TV, que lo estamos viendo hoy, y ha tenido un desarrollo grande a nivel de lo que es la comunicación comunitaria alternativa. Ya eso te indica el cambio de modelo. Es decir, la idea de pasar de un modelo privatizador que solamente se movía dentro de lo comercial a un modelo también que horizontaliza la comunicación, le pone mano a las comunidades. Pero algunos dicen que con el rollo de RCTV y con los cambios de Globovisión y con los cambios de Venevisión ha habido un intento de hegemonizar
la idea de la revolución bolivariana en los medios privados. ¿Qué crees tú? Bueno, en el año 2006, Hugo Chávez anuncia, no sé si tenemos de repente la posibilidad de verlo, Hugo Chávez anuncia la revisión de las concesiones. Hay una mentira, y aquí esto es lo que te está diciendo Andrés Cañizales hace un rato. Él empezó a decir y que no, el decreto de Jaime Lucinchi, el decreto de 1987, que digamos que eso fue la forma en que Jaime Lucinchi respondió, como una vez tú lo dijiste en una entrevista que hicimos por lo del Premio Nacional de Periodismo, la de un animal herido, ¿no? Que decía, cuando te dijo que tú no lo fuñías ni a nadie lo... A mí tú no me jodes. Exactamente. Ahí está un animal herido, políticamente hablando, porque los medios habían disparado todas sus baterías contra él para ocultar, por ejemplo, cosas como las que están pidiéndole hoy al presidente Maduro. El refinanciamiento de la deuda. Es decir, los tipos no solamente se endeudan, los dólares, no usan los dólares, que ahí, por cierto, es un ejemplo de cómo funciona la burguesía parasitaria. La televisión venezolana logró el único producto de exportación que teníamos, además del petróleo. La novela. Las telenovelas. Se vendieron en todos los países. Nada más en 1992-93, solo por derecho de transmisión, RCTV obtuvo $50 millones. Ay, qué maravilla. Los vendió afuera. Y yo digo, bueno, pero tú tienes equipos que cuestan dólares y tal. ¿Por qué no te despegaste del seno de Recadi? Claro. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no usaste? Porque lo colocaban fuera de Venezuela. Mira, ven acá, ¿por qué no vamos a escuchar aquí a Chávez justamente hablando del tema de las concesiones? El final de las concesiones para algunos medios de difusión radioeléctrico. Sulimar, ¿te parece si lo mostramos? ¿Dónde está? Vamos a ser libres políticamente, económicamente, tecnológicamente, militarmente, libres. Ya tenemos grados de libertad mucho mayores que hace 10 años. Gracias a la recuperación en el manejo de nuestra materia prima, de nuestras riquezas fundamentales, gracias a la reconstitución de las instituciones. Claro que digo lo mismo que decía Putin ayer. Seguimos teniendo muchos problemas. Muchos problemas. Él comentaba algunos. Como jefe de Estado de Rusia. Y yo como jefe de Estado de Venezuela comento. Sin duda que ha cambiado bastante la situación de Venezuela comparado con lo que aquí ocurría hace una década. Pero sin duda también que seguimos amenazados por distintos problemas. Amenazas externas, problemas internos. Intentos de dividir nuestro país en pedazos. ¿Ustedes creen que es gratuita la campaña de todos los días por algunos canales de televisión cuyas 24 horas de transmisión está dirigida a dividir a los venezolanos? Eso viene pagado desde el imperio. Por eso es que nosotros, nadie se extrañe. En el marco de la Constitución Nacional, todo. Fuera de ella, nada. Nadie se extrañe. Le decía yo al ministro Carrizales, a Jesse Chacón cuando era ministro de Comunicación, a William Lara, que también está por allí, el ministro de Comunicación, el director de Conatel. Habrá que revisar las concesiones de las televisoras. Está, pues. Esa fue la primera vez que asomó la situación. Claro, y es muy importante puntualizar, porque como está uniformado igual, ese sonido no es del 28 de diciembre cuando anunció la no renovación de la concesión de Radio Caracas. Ya te voy a decir por qué el detalle. Ese sonido es del 13 de junio del año 2006, antes de diciembre de 2006. ¿Por qué? Porque el señor Cañizales, por ejemplo, había declarado que esto es una medida improvisada, que no había ocurrido la debida revisión del Poder Ejecutivo, como lo decía el decreto de Lucinchi. No, de hecho, ahí está el anuncio de que se empezó a revisar las concesiones. Un poco más adelante en el sonido decía que habían algunos canales que habían decidido cambiar. Y habían que ya no estaban teniendo los mismos gestos. Por ejemplo, no tenían los mismos conductores que habían dicho buenos días, tenemos un nuevo presidente. Napoleón. Sí, exacto. Ya eso había terminado. Pero vamos a ver cómo están las cosas hoy. La gente despierta también tiene su punto de vista al respecto y lástima que el tiempo sea tan breve para estos casos. Hoy tenemos entonces la pregunta que hicimos desde temprano en nuestra cuenta @entretodosbtv. ¿Cuál es? ¿Cree usted que la televisión venezolana está cumpliendo con las expectativas de la población? Esa es la pregunta.
Y fíjate que digo la televisión venezolana, no digo la televisión comercial, no, la televisión en general. Vamos a ver qué responde la gente despierta. Muéstrame entonces los tweets de... ¿dónde está? ¿Esto qué es? Mira, una nota del Correo de los Orinoco. Debe ser que tenemos que recordar esto. Maduro, ahora sí. No, yo me guío por ahí. Mira, @Orlando Chávez. Ajá, mira con ese apellido. Creo que algunos programas son educativos, pero hay mucha violencia importada con temas de narcotráfico y culturas negativas. A ver usted si existen culturas negativas. ¿Será anticultura? ¿Será? @Juan Martorano. Tiene un grillito ahí sobre el PSUV. Mira, creo que no. Muchos antivalores, prostitución, drogas y violencia. Aún hay mucho por hacer. ¿Qué más? Con estas flores amarillas. @Jairi Yure. No, todavía estamos viendo mucha violencia, vicios y pornografía hasta en los canales del Estado. ¿Qué hace Conatel? Ay. @Efraín 1943. No, porque cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Bueno, esta es una expresión muy conocida de Kapuczynski. Es verdad. @Fuerza Historia. Le falta a la televisión, como todo medio de comunicación, y más en este momento, debe ayudar a la consolidación del país. @Frankie26. Hace falta una producción nacional que deje de imitar a tantos enlatados de los Estados Unidos. Ya se empezó la televisión. Sí, Euripido 1. Euripido. No sé, pero no tengo cómo tiene acento. Son pocas las excepciones, ya que Televen y Venevisión son claro ejemplo del incumplimiento de la ley resorte con las novelas diurnas. Bueno, Enio, ya para cerrar, ¿cómo ves tú la televisión hoy en día y hacia dónde va? Bueno, la televisión tiene un gran potencial hoy de ser la mejor televisión que hemos querido todos, como lo han dicho muchos en los tweets hoy, pero es necesario concentrarse en resolver el problema de cómo producir la televisión. Lo que está diciendo el último usuario sobre el tema de las telenovelas, en Venezuela tenemos en este momento una desinversión en materia de televisión y mucha de esa desinversión es decisión propia de los medios privados de no invertir. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar la forma de crear las alternativas. La producción nacional independiente es una de esas alternativas. La televisión, esta televisión, la que nosotros hacemos, la producción nacional, tiene 18 horas y media diarias, contando por supuesto las 6 horas de la madrugada, si no serían 12 horas y media de producir programas. Hay 5 horas y media diarias de producción nacional independiente que tienen que ser relevados. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con un colectivo que es la Moviola, Movimiento Socialista de Productores Nacionales Independientes, y como muchos colectivos, muchas organizaciones de producciones, estamos buscando hacer ese programa especializado que pueda hacer esa televisión venezolana, como decía José Ignacio Cabruja, hecha por trabajadores orgullosos de la televisión que hace, que es la televisión que quiere la gente, y debemos buscar la forma de que se potencie eso. A cada programa que de repente, como ocurrió con las narconovelas, que fue un triunfo de los usuarios y usuarias, un triunfo de la nueva televisión que queremos hacer, el sacar del aire una novela o algún programa tiene que responder con otro programa, y existen los mecanismos de asignación que se tienen que terminar de discutir. Hay una pata coja en lo que es la representación nuestra de la producción nacional independiente, que está muy desactualizada. Hay una pata coja con el hecho de que el que era representante de los dueños, de los usuarios, perdón, de los prestadores de servicios de Meridiano Televisión renunció. Entonces hay que buscar refrescar esas autoridades para generar unos mecanismos de asignación que hagan que la producción nacional independiente, no con locura, no con tirarnos 5 horas y media y llenar la pantalla, sino progresivamente vaya generando nuevos contenidos, que es lo que la gente quiere ver. Bueno, déjate entonces ahí en el aire una cantidad de inquietudes, vamos a ver quién las recoge y quién dice, bueno, vamos a resolverlo. Muchas gracias a Enio y a Marcantonio. Estoy seguro que ustedes quedaron con las ganas de escuchar más cosas. Él tiene muchas más cosas que decir, hay muchas más cosas que decir. Pero bueno, hasta aquí llegó. Aquí lo hacemos entre todos así rapidito. Y después, cada quien reflexiona sobre la base de los elementos que hemos lanzado al escenario. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, aquí seguimos entre todos, compartiendo este amanecer con la mayor posibilidad de informarnos para tomar la mejor decisión en caso de que sea necesario. Ahora, como siempre, vamos a intentar decodificar los mensajes que hemos extraído del escenario mediático. Esto lo hacemos para tratar de encontrar algunos datos que nos ayuden a aproximarnos a la verdad. Y
comprender la realidad de la que somos parte y debemos, por supuesto, modificar positivamente. Pero es necesario examinar los significantes que han sido colocados en los medios de difusión de mensajes, modificando en gran parte la comprensión de los procesos, lo que hemos escuchado hace poco, ya que están orientados hacia intereses particulares y grupales. Quienes detentan el poder económico así lo hacen, especialmente lo hacen para condicionarnos. Por eso es que tenemos que desvestir la noticia. Bueno, vamos a comenzar con la vanguardia de la artillería del pensamiento, el Correo del Orinoco. Acuérdense que estas son notas que hemos seleccionado del gran universo mediático que es infinito. Bueno, aquí destaca el Correo del Orinoco en su versión digital declaraciones del primer mandatario nacional a través de las redes sociales para quienes fueron electos en las pasadas elecciones internas del PSV, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahí dice: Maduro insta a PSUVistas electos a asumir liderazgo en la construcción del socialismo. Más nada, pues. El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, Nicolás Maduro, instó a los jefes y jefas de círculos de lucha popular electos el pasado domingo a asumir el liderazgo desde la comunidad para la construcción del socialismo y vencer la guerra económica. A través de su cuenta en la red social Twitter, el también mandatario nacional extendió sus felicitaciones a los 3.988 jefes y jefas por resultar electas y electos por el pueblo con su voto directo, en el momento que llamó a tener máximo compromiso con la militancia y el país. Maduro puntualizó que la elección histórica desarrollada por el PSV es preludio de grandes victorias en el año 2015. Vamos a la carga con amor y confianza en nuestra patria, dijo el presidente de la República y también presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, vamos a seguir con el escenario mediático. Ahora, ¿cuál de estas agarramos? El portal de la Agencia Venezolana de Noticias, ABN, este que está aquí. Ese no, chino, este. Ajá, no me confundan. Nos muestra cómo a través de la organización social de nuestras comunidades, articulados con el gobierno nacional, se pueden concretar las soluciones a los diversos problemas que existen en ellas, tal como lo señala el siguiente titular. 242 comunidades de Lara construirán obras para mejorar infraestructura de sus localidades. Bueno, ¿cómo ocurre esto? ¿Con el gobernador? No. El Consejo Federal de Gobierno, a través del vicepresidente ejecutivo de la República, que es el que encabeza el Consejo Federal de Gobierno, Jorge Arreaza, entregó recursos este lunes a 79 comunidades organizadas del estado Lara, con una inversión de 246 millones de bolívares. Los recursos entregados hoy suman un total de 242 comunidades organizadas de la entidad que recibieron este año financiamiento a proyectos que les permitirá ejecutar obras de infraestructura en sus localidades. Durante la jornada, el alto funcionario refirió que la Revolución Bolivariana continúa comprometida a trabajar al servicio de las comunidades en todo el territorio nacional y a protegerlas de las indiferencias de los gobernantes de la oposición. En este estado, en Lara, no tenemos gobernador, pero hay un protector. Y como pueblo, ustedes tienen que exigirnos a nosotros, expresó Arreaza. Entre los principales proyectos que está desarrollando el gobierno, destacan la construcción de una cancha techada, un ambulatorio, aceras y brocales, así como la rehabilitación de una escuela, entre otros temas. Debo recordarles que el Consejo Federal de Gobierno entrega recursos que se derivan del 15% del IVA y otros excedentes mineros hacia el Fondo de Compensación Interterritorial y se reparte de manera casi equitativa 30% a gobernaciones, alcaldías y al Poder Popular. Así que lo que ven desarrollándose, por ejemplo, en el estado de Lara, generalmente es obra del Gobierno Nacional a través del Consejo Federal de Gobierno. Vamos acá con esto. Vamos otra vez al escenario mediático. ¿Qué tenemos acá? El portal de la Casa Venezolana de Televisión, btv.gov.be, destaca una excelente noticia de cómo en el interior de nuestro país se gesta la generación de oro que pondrá a nuestra patria en la senda del desarrollo a la Venezuela potencia que avisoró nuestro comandante eterno. Vean esto, niño genio, portugueseño de portuguesa, crea lenguaje de programación. ¿Cómo es esto? Me acuerdo que hay una película que habla de un muchacho así.
El talento portugueseño queda en evidencia con el niño Alejandro Linares Rangel, cursante del segundo año en el Colegio Dr. Francisco Cortés de Araure, y quien con tan solo 12 años de edad, atención los demás niños que sirva de ejemplo, creó un lenguaje de programación orientado al español llamado Pseudo-D, para el beneficio de los asiduos usuarios del Internet, entendidos en el área de la informática e ingeniería en sistemas. En una entrevista ofrecida a un diario de la región, el pequeño genio explicó que solo existen 2 lenguajes de programas en español, pero que no son reconocidos, ni muy utilizados en plataforma Windows. Manifestó que se aseguró de hacerlo lo más compatible entre las plataformas con la finalidad de que los usuarios se acostumbren al idioma español, ya que las versiones solo se encuentran en ruso, árabe e en inglés, mientras que este ya está disponible en el software libre, cuyo código se puede encontrar en la página SourceForge. No sé si la pueden poner allí para que se pueda entender bien. SourceForge. Finalmente, el niño araureño, iba a decir aragüeño, no, es araureño porque es de Araure, fue seleccionado por la Fundación Motores por la Paz, perteneciente a la Asociación Sin Fines de Lucro, que escoge a pequeños con coeficiente intelectual superior a 130 para capacitarlos académicamente, ya que normalmente no se adaptan al sistema educativo tradicional, y evitar así además la conocida fuga de cerebros en beneficio del país. Están rescatando a este niño para beneficio de la nación. Y espero que, que todos compartamos esa inquietud. Maravilloso, compañerito. Vamos a ver ahora la empresa generadora de contenidos, prestada a los intereses oligárquicos nacionales y foráneos, mal llamado el diario El Nacional. Aquí expone entre sus titulares, temas vinculados con los intereses de ellos, y contra el gobierno. Aquí tienen el autoexilio de una opositora que al parecer debe explicar muchas cosas a la justicia. La abogada, bonita, ¿verdad? Esa es la hija de Osvaldo Sujú Rafo, ¿te acuerdas? Un general que había aquí que creo que fue ministro de la Defensa. Bueno, la abogada venezolana Tamara Sujú recibió, entre comillas, asilo político en la República Checa. ¿Cómo es eso? Bueno, dice el dicho que quien no la debe no la teme, pero la abogada opositora defensora de causas terroristas Tamara Sujú, en su fachada de especialista en derechos humanos, investigada por las autoridades por traición a la patria y desestabilización, decidió poner sus pies en polvorosa, por lo que recibió hoy en Praga asilo político, en Praga, mira, del gobierno de la República Checa. A pesar de tener una imagen simpática, ¿dónde está? Este es Checoslovaquia. Bueno, República Checa. Tras esa imagen se esconde todo un entramado conspirativo contra la estabilidad de nuestro país. Recordemos que fue justamente ella representante legal de Julio César Rivas. ¿Te acuerdas? El que salía desnudito con las manos blancas. Miembro de la secta Jabú, quien recibió un beneficio procesal de libertad condicional en el juicio que se le siguió por vandalismo en las marchas públicas de oposición por allá en el año 2009. Visto en los medios exigiendo que la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos visite a Venezuela para que constate lo que llamó violaciones a los derechos humanos. Esta muchachita, Tamara Sujú, quien además es miembro del Foro Penal Venezolano, que es un grupo de abogados, todos de la derecha, de la ultraderecha, figura como presidenta de la Fundación Nueva Conciencia Nacional, INC, quien seguiría los pasos de Súmate al ser registrada como una corporación sin fines de lucro en Florida, para conseguir los dólares, tú sabes. Indican documentos publicados en el portal web www.floridacompaniesinfo.com. Tamara Sujú fue denunciada por el exministro de Interior, Justicia y Paz, Rodríguez Torres, el pasado mes de mayo por participar en un encuentro de organización no gubernamental que se celebró en abril de 2012, donde se planificaron operaciones callejeras para derrocar en aquel momento al gobierno del comandante Hugo Chávez Frías y ahora implicada en iguales planes contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora aparece como asilada política, víctima de este régimen opresor, pero con muchos dólares que disfrutará ahora en su autoexilio por Europa. Así la vida es un jamón, ¿verdad? Bueno, Tamara, feliz viaje. Como decía, buen viaje. Bueno, mientras más leo mejor. Vámonos ahora con la señal informativa de América Latina, Telesur, telesur.net.
Mira, nos muestra a las aclara las últimas acciones que se llevan a cabo en el país neogranadino, vale decir Colombia, en el marco de la liberación del general retenido por la guerrilla más antigua del mundo, las FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que libera este martes soldados retenidos en Arauca. Ahí está, mira la liberación. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, afirmaron este lunes que la liberación en Arauca está en marcha, dado que la madrugada de este lunes fue activado el acuerdo humanitario especial que liberará a los soldados Paulo César Rivera y Jonathan Andrés Díaz desde el Arauca. Se acerca a Venezuela. Los uniformados fueron retenidos el pasado 9 de noviembre. Y textualmente dice, esperamos que esta acción humanitaria que adelantan los países garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, junto al Comité Internacional de la Cruz Roja, se realice sin sobresaltos y exitosamente, afirmó el grupo insurgente mediante un comunicado publicado en su web www.pazfarc-ep.org. Las FARC también hicieron referencia en el texto al despliegue que se mantiene allí por parte del ejército colombiano en el departamento del Chocó, lo que ha retrasado la liberación del general colombiano Rubén Darío Alzate y sus acompañantes. El grupo cuestiona que el Ministerio de Defensa lo presente como un despliegue para proteger a la población y denuncia que además de bombardeos, desembarcos y sobrevuelos de inteligencia técnica, se han presentado choques terrestres con la guerrilla. Bueno, vamos a ver si esto al final termina positivamente para que siga adelante el proceso de paz de Colombia, que está siendo torpedeado por otras fuerzas. Vámonos ahora otra vez al escenario mediático que tenemos que ver en Russian Today, rt.com, que tiene cosas interesantes. Destaca otro hallazgo macabro en tierras mexicanas. Mientras los familiares de los 43 estudiantes, estos normalistas, tratan de ubicarlos sin la ayuda de las autoridades gubernamentales. Resulta que mientras están buscando a los muchachos, ahora hayan otras 10 fosas clandestinas con restos humanos en Iguala. ¿Qué te parece? Han aparecido más muertos que la cantidad de estudiantes desaparecidos. Según el periódico El Milenio, los padres han llevado a cabo una excavación en el paraje La Laguna con la ayuda de los representantes de la Asociación Civil Ciencia Forense Ciudadana y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. De acuerdo con los medios locales, 7 de las fosas halladas contenían restos óseos y en otras 3 había ropa impregnada con sangre. Este sitio era muy usado por los mañosos, venían a diario a dejar cuerpos a bordo de camionetas, motos, motonetas y se veía que traían personas, ha señalado uno de los vecinos de la localidad. Mientras tanto, las autoridades federales de México aún no han identificado a los responsables del ataque contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre en el estado de Guerrero, quienes todavía se encuentran en la lista de desaparecidos, pese a la versión oficial de la Procuraduría General de que fueron quemados en el basurero de Cocula. Supimos de la renuncia del secretario de Defensa estadounidense, además, esto es otra cosa, pero lo queremos colocar aquí en el tapete porque el secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, se ha convertido en la primera víctima del fracaso del Partido Democrático en las últimas elecciones del medio término. Las fuentes dicen que Obama le pidió la renuncia, reconociendo que la amenaza del Estado Islámico requiere otro tipo de destrezas. O sea, no funcionó el ministro de la Defensa en este caso. Distintas destrezas de las que Hagel, de 68 años, demostró no tener. Entonces, uno se pregunta aquí, ¿qué pasó aquí? ¿Renuncia o es un pote de humo? Acuérdense que el Estado Islámico es producto de la inteligencia norteamericana, de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que quién sabe qué descubrió este Hagel, o qué dijo, o qué hizo, o qué no hizo, que lo vieron peinado, porque necesitamos otro que se comporte plegado a nosotros. Bueno, y hablando de denuncias, aquí vamos a revisar más adelante una denuncia que tenemos, pero en este momento vamos a revisar las páginas de la historia que nos conectan con nuestra conciencia, porque recordemos, voy a regresar a la historia, entonces, recordemos, sí, porque sí, que la historia la escribimos nosotros con nuestro protagonismo, por eso decimos que la historia es noticia. Así es, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. José Luis, vente para contarte una cosa. La Asamblea General declaró esta fecha en 1999 para conmemorar a las hermanas Mirabal,
3 activistas políticas que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo, a quien llamaban Chapita. Por cierto, que ayer tuvimos el placer de recibir esta franela, que la van a ver por allí. Quien ama no maltrata. 0800 mujeres. Y por acá, el gran detalle, hay palabras que matan. Esto está orientado justamente a rescatar la lucha que hay para evitar que la mujer sea maltratada. Y cuando un hombre maltrata a una mujer, ya deja de ser hombre. ¿Verdad? ¿Qué dices tú? Bueno, la ley contra el olvido fue publicada en Gaceta Oficial número 39.808 con fecha del viernes 25 de noviembre de 2011. La ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el periodo 1958-1998. El instrumento legal tiene por finalidad crear la Comisión por la Justicia y la Verdad, identificar y sancionar a los autores intelectuales o materiales de los delitos e investigar, ubicar y rescatar los restos de las víctimas por desaparición forzada. Ahí está, pues. Esa es la historia. Y en el presente hay cosas